el legado, algo que dejamos. Cuando una persona parte de este mundo, es decir, fallece, deja normalmente una herencia de todos los bienes materiales que ha adquirido en esta vida. Muchas veces esos bienes son inmuebles, bienes muebles, pero también la herencia puede ser una deuda. Espero que nunca dejes eso como herencia. Pero también, hermanos, está el legado. ¿Qué es un legado? A diferencia de una herencia, el legado es algo específico que dejamos. La herencia compone bienes generales, pero el legado puede ser algo específico que dejamos cuando partimos. Es así que podemos dejar un cuadro que tenga cierto valor. Podemos dejar tal vez un vehículo a alguien en particular, o podemos dejar un libro. El legado es algo específico que dejamos a alguien. Por eso en esta mañana quiero hablar del legado, el mayor legado, la palabra de Dios. Creo que como iglesia dejamos o vamos a dejar un legado a las otras generaciones. Es necesario dejar un legado, dejar algo. Como familias también debemos dejar algo a las generaciones, a hijos y a los hijos de nuestros hijos. Como iglesia valoramos el trabajo que hacen muchos maestros, que con mucho esfuerzo preparan su lección o sus lecciones de escuela dominical para transmitir un mensaje. En esta mañana reafirmamos que eso que transmitimos como una lección cada domingo es un legado que estamos dejando. Muchos de nosotros somos parte de ese legado que hemos recibido de otros en años anteriores. Yo he tenido muchos maestros de escuela dominical. Maestros que muchos de ellos ya no están, ya partieron. Puesto que desde niño había tenido el privilegio de estar en la escuela dominical. Quisiera reunirlos a todos y abrazarlos y decirles muchas gracias. Muchos de ellos ya están en la presencia del Señor. Muchos de ellos todavía viven y doy gracias a Dios por él. Doy gracias a Dios por mis ex profesores del seminario bautista, algunos ya en la presencia del Señor. ¿Cuánto han marcado mi vida? Dejaron un legado. Aquí en la primera de Fernando, cuando con mis padres hemos venido, yo era un niño, la primera maestra que tuve acá fue Amada. De larga cabellera, joven, en sus últimos días de soltera, cuando era feliz. Siempre recuerdo sus clases de escuela dominical con mucha ternura. Tú has de recordar también, mi querido hermano, a aquellos que han sido tus maestros. Has de recordar también cuánto en tu hogar, en algún momento dado, se ha tomado la Biblia, la palabra de Dios, y se ha leído. Mi padre era un amante del culto familiar. Era muy serio, muy solemne en lo que daba en el culto familiar. Nada de risas, nada de todo, era muy serio. Pero en una ocasión, y nunca voy a olvidar, siempre, es decir, mucho o casi todo he olvidado, pero nunca me olvido cuando en una ocasión nos hemos reído. Nos hemos reído cuando de repente en el hogar cristiano decía que teníamos que leer
una parte de la Biblia y era del saludo. Entonces comenzamos a leer Romanos 16 y aparecía una serie de nombres y nunca olvido que mi padre fue el que comenzó a reírse. Dice, por ejemplo, Romanos 16 en la parte de los saludos: saludad a Andrónico y a Junias, saludad a Amplías, saludad a Urbano y a Estaquis, saludad a Apeles, saludad a Herodión, saludad a Trifena y a Trifosa y a Pérsida, saludad a Rufo, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Patrobas. Por supuesto, nadie se va a aguantar con semejantes nombres, ¿verdad? Espero que no le pongas esos nombres a tus nietos o a tus hijos, ¿verdad? Pero es algo que yo con mucha ternura me acuerdo que nos pasamos riéndonos. Y fue la única vez que mi padre atinó a reírse en un culto hogareño, en un culto familiar. Lo recuerdo con cariño. En esta mañana quiero hablarles del mayor legado, brevemente. El mayor legado, la palabra de Dios, en la vida de un hombre que dejó un legado a un joven pastor. Haga de cuenta que ese hombre que dejó ese legado puede ser tú como madre, como padre, a ese joven que puede ser tu misma familia, parte de tu misma familia o alguien en particular. Encontramos en la palabra de Dios en 2 Timoteo ese legado que había dejado este hombre. 2 Timoteo, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Leamos cuál fue el legado que dejó el apóstol Pablo al joven Timoteo. Dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis noches, en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El mayor legado, la palabra de Dios. En primer lugar, veamos en esta mañana que hay una necesidad de confirmar el legado de la palabra de Dios. Confirma el legado de la palabra de Dios en otros. Confirma el legado de la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe acá, hermanos, algo que debe llamarte la atención. Su última carta. Su última carta. Cuando escribió 1 Timoteo, era 5 años antes de escribir 2 Timoteo. En 1 Timoteo, él escribe a un joven Timoteo hablándole de muchas cosas. Pero entonces él no sabía que iba a pasar ya por las manos del emperador Nerón con una pena de muerte. 2 Timoteo era su última carta. Escribió a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los de Éfeso, y ahora toma y escribe su última carta. Él sabe que es su última carta, entonces no es cualquier carta, es su última carta. ¿Alguna vez has escrito una carta? ¿Alguna vez recibiste una carta? ¿Sabes el valor de escribir, de leer una carta? Una carta es totalmente diferente a los mensajes que recibimos en el celular. En una carta se plasma el ser. Las características de la letra te dice todo. Muchas veces esa carta puede ser una carta que habla de tristeza. Mi madre tenía las cartas de mi padre, puesto que él era militar, y le enviaban las cartas desde el interior, ya que era una época en donde no había comunicación. Y ella tenía guardadas todas esas cartas, una por una. Claudia también me escribía mucho.
Bueno, sigue escribiendo de otra manera. Me escribía, pero ella siempre me reclama, ¿dónde están las cosas que yo te escribí? Las cartas. Estoy seguro que si yo pregunto a una hermana que nació antes de los 90, antes de la era digital, si recibió alguna carta, si yo les preguntara, levante por favor su mano, muchas levantarían, pero no les voy a pedir por temor a que de repente no almuerce esta mañana. Las cartas dicen mucho. Recuerdo que antes en el colegio, por supuesto, la persona estaba tan cerca de vos, pero igual usabas un intermediario para enviar la carta. Podías decirlo, podías hablar, pero enviabas o a veces recibías esa carta a través de un intermediario. Yo no tengo experiencia en eso, solamente digo lo que me contaron. El apóstol Pablo escribe una carta y en esa época una carta podía llegar de 6 meses a 1 año. Y para que analices con otra óptica estas palabras del apóstol Pablo, escucha con atención. Porque a veces leemos y tal vez suena frío lo que leemos en el saludo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida a Timoteo. Pero escucha con atención. Pablo, el apóstol, escribe desde una cárcel, la cárcel de Roma. Sabe que es su última carta. Sabe que ha de plasmar en ese pergamino sus últimas palabras, por lo que debe tomar mucho cuidado. Ahí en esa cárcel fría, hambriento, sediento, mucho menos se tendría que pensar que estaba cómodo, como teniendo algún mueble sobre el cual escribir o con un aire acondicionado. Era una pluma y un pergamino, había que cuidar que eso no se manche, aunque muchas veces las manchas eran por las lágrimas derramadas. Ahí estaba el apóstol Pablo ya con la pena de muerte encima, sabía que iba a morir, por lo que en 2 Timoteo 4 él escribe: estoy a punto de ir al sacrificio, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Es lo último que dice. Ahí, ante la mirada del soldado romano en el cadalso de la muerte, ante el verdugo con su espada en mano, me imagino Pablo diciendo: tan solo un momento, quiero escribir algo. Pablo quería dejar claro un legado a Timoteo. Y ahí, sabiendo que iba a morir, Pablo escribe con esa sentencia de muerte encima, sabiendo que iba a venir, que iba a ser decapitado, escribe: a Timoteo, amado hijo. En 1 Timoteo, en la primera epístola, no encontramos amado hijo, solamente Timoteo, algo así como fiel siervo. Pero en 2 Timoteo encontramos a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz. En ninguna de sus cartas escribe las 3 palabras gracia, misericordia y paz. Solamente gracia y paz. Pero a Timoteo y Tito, que eran pastores, el apóstol Pablo le escribe gracia, misericordia y paz. Es que tú y yo, cuando queremos dejar un legado, cuando enseñamos, cuando queremos marcar la vida de alguien, necesitamos esa misericordia. Necesitamos esa misericordia. Pablo quería marcar la vida del joven pastor Timoteo. Entonces inicia su carta y dice: a Timoteo, amado hijo. Ya no habría un tercer Timoteo. Ya no habría otra oportunidad. Por lo tanto, estas palabras, amado hijo, tiene mucho significado. Ahí desde la cárcel,
A veces esperamos los buenos momentos, los buenos tiempos para hacer aquello que debemos hacer ahora. Le decimos al Señor: Señor, cuando me bendigas, voy a hacer esto. Señor, cuando esté en esta condición de vida, cuando esté bien, esto voy a hacer por aquellos. Pero vemos acá a un anciano que ya sabía que iba a morir, escribiendo a Timoteo, amado hijo. ¿Por qué tiene tanta trascendencia esta frase? En el libro de Hechos 16:1 nos dice: a Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo tenía una madre que le supo inculcar las escrituras, una abuela también muy ferviente, pero dice la palabra de Dios, de padre griego. Su padre era gentil, tal vez nunca haya conocido las escrituras, tal vez lo había abandonado, tal vez había dejado ese vacío en la vida de Timoteo, y a Timoteo le faltaba como que esa identidad paternal en él. Entonces el apóstol Pablo, como queriendo cubrir esa carencia, dice a Timoteo, amado hijo. A pesar de que Timoteo ya era un hombre que predicaba, era un hombre que ya estaba entregado a las cosas del Señor, lo cierto es que Pablo deseaba a toda costa, y en su última carta, confirmar en este joven el poder de la palabra, a Timoteo, amado hijo. ¿Cuándo fue la última vez que confirmaste la fe de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que, así como Pablo le dijo a Timoteo, aunque no era su hijo biológico, amado hijo, doy gracias a Dios a quien sirvo, porque sin cesar oro por ti? Sin cesar oro por ti, día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, decía el apóstol Pablo. Esta era la confirmación, era confirmar el legado de Pablo a Timoteo. Sabiendo su inminente partida y sabiendo lo que le esperaba a su amado hijo, sabiendo lo que podía pasar su amado hijo, Timoteo, en el ministerio. Esto es dejar un legado, esto es confirmar el legado de la palabra de Dios en otra persona. Deja un legado, el mayor legado, confirma la palabra de Dios en alguien. Hoy alguien necesita ser confirmado. Hoy hay alguien que necesita de tu palabra, de tu confirmación, de ese abrazo, y que tú le digas amado, que sienta tu amor. No será en vano que tú digas eso a alguien. En segundo lugar, alimenta el legado de la palabra de Dios. Versículo 3 nos dice: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. El apóstol sabía que nada sería fácil para este joven ministro.
De hecho, Timoteo, vemos en otras partes, compartía con Pablo el dolor del día a día. Entonces tenían sentimientos recíprocos, mutuos. Por eso era necesario alimentar este legado. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Sin cesar. Esta frase se adecua para nosotros en nuestro tiempo actual, donde nos cansamos fácilmente de rogar, donde nos damos por vencido al no ver resultados, donde fácilmente sucumbimos cuando de repente no nos damos cuenta que Dios tiene su tiempo, que Dios tiene su forma de actuar, de trabajar, Dios tiene su plan. Sin embargo, el anciano apóstol ahí todavía tuvo tiempo para decir, me acuerdo de ti día y noche en mis oraciones, sin cesar. Alimenta ese legado. Alimenta ese legado para otros, para alguien que necesita. Muchas veces no es suficiente con venir a la iglesia, está bien, pero es necesario alimentarlo, sin cesar, día y noche. Si por quien oras hoy está incrédulo, no desistas de orar por él. Si por alguna razón se ha alejado, la promesa de haber sembrado la semilla eterna, que dice, mi palabra no volverá vacía, un día volverá. Un día retornará, un día regresará. Pero alimenta ese legado. Oro por ti sin cesar, día y noche. Alimenta ese legado. Estás alimentando ese legado en la vida de alguien. Alguien necesita ser alimentado. No es poca cosa dejar este legado. Alimenta ese legado. En tercer lugar y finalmente, reaviva el fuego del legado. El capítulo 3 de Timoteo, el versículo 15 nos dice, Pablo hablando o escribiendo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El capítulo 4, versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo quiere desea reavivar el fuego del legado en la vida de Timoteo. Tal vez era un momento en que el apóstol con más fuerza quería hacerle recordar a Timoteo, hay algo en vos, hay un don en ti, Timoteo. Y es bueno que lo que has aprendido en tu niñez, lo que has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo, hoy te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reaviva el fuego del legado. Muchas veces puede estar apagado en alguien. Muchas veces puede estar ahí dormido. Pero está ahí. Pero es necesario reavivar. Persiste tú, decía Pablo a Timoteo. Persiste en esto. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. No dejes que eso, no permitas que eso se duerma, se quede así. Predica a tiempo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario reavivar, sacudir. No es cualquier legado, es el legado de la palabra. Hoy, en esta mañana, reaviva en alguien ese legado.
Tú sabes quién es. Puede estar ahí dormido. Nunca olvides que lo que Dios sembró en una persona, un día nuevamente saldrá. Ha de florecer. Pero mientras tanto debes reavivar. Debes reavivar el don. Debes reavivar ese legado. No es suficiente con quedarte quieto en una parte y decir, ya hice todo lo que tenía que hacer. No. Hay una última cosa que tal vez debas hacer. Pablo escribió su última carta a su amado hijo Timoteo para dejar en él un legado eterno, la palabra de Dios. Desde la niñez has escuchado las sagradas escrituras, le decía. No olvides de dejar este legado que es eterno. Tal vez no dejes cuantiosas cosas de valor como herencia. Pero si dejas la palabra de Dios como un legado específico a los tuyos, te aseguro que eso quedará sellado, impregnado como una tinta indeleble en su corazón. Pero debes alimentar, debes reavivar. Esta mañana confirma el legado que Dios te ha dado a ti a través de otros y que ahora te corresponde a ti dar a otro. Concluyo este mensaje haciendo este llamado a ustedes, queridos hermanos, y a mí mismo también. Confirmemos este legado. Hoy puedes abrazar a alguien y decir, amado, hoy quiero decirte algo. Alimenta ese legado, nunca te canses ni desistas. Pero por sobre todo, reaviva ese legado de la palabra que hay en ti. Hay alguien esperando para que tú le digas, hoy deseo orar por ti. Hoy deseo reavivar en ti el fuego de este legado que Dios puso en tu corazón. Invito a que puestos de pie podamos tener esta oración y así finalizar este momento diciéndole al Señor, Señor, confirma en mí ese legado para que yo pueda confirmar en otros. Ayúdame, Señor, a alimentar este legado que me has dejado de tu palabra. Ayúdame a no cansarme, a no desistir, a no desanimarme en el camino. Ayúdame, Señor, a reavivar este fuego. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y tu paz. Gracias, Señor, porque alguna vez alguien dejó esta palabra en un momento dado de su vida, pero con un propósito eterno, para darnos a entender la importancia de dejar un legado eterno en la vida de aquellos a quienes amamos, de aquellos quienes están cerca de nosotros. Y aun si alguien está lejos hoy de nosotros, aun si alguien hoy se ha alejado de ti y tal vez esté o no esté a nuestro alcance tomarlo, agarrarlo, Señor, tu Espíritu Santo se encargue de una manera poderosa para hacerle saber en su corazón cuánto tú le amas. Señor, ayúdanos a reavivar el fuego de tu legado en nuestras vidas y en la vida de aquellos quienes están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.